Y el pastorado se puede identificar a este hombre llamado por Dios. La vida, para que ustedes sepan, muchas veces es difícil hablarles sobre el pastor porque no están en esos zapatos. Pero les voy a dar poquito sobre la vida pastoral. Envuelve no solamente él, sino la esposa y su familia. La vida pastoral pasa por diferentes etapas a través de los años. Y puedo hablar con experiencia porque tengo 53 años bautizados y 32 años pastoreando. Y pues ahora fui anciano muchos años y director del colegio bíblico, tesorero del distrito de educación cristiana del distrito, y entra por diferentes etapas en su vida, diferentes etapas, y a veces vienen las luchas y las pruebas fuertes. Amén. Cuando se termine el culto, ustedes se van a la casa a dormir. El pastor no está pensando en los hermanos, y a veces se le va el sueño, hasta se despierta a las 3 de la mañana. ¿Y dónde está aquel hermano? ¿Dónde está aquel hermano? No lo vi en el culto. Está pensando, siempre está pensando en el mejoramiento de la obra de Dios. Dios lo ha llamado para no solamente de cuidar las ovejas, sino para que Dios le dé el plan para crecimiento, para que se preocupa de los niños, se preocupa por los jóvenes, se preocupa por las diferentes edades, se preocupa por la economía de la iglesia. Es bastante. No es un oficio, es un ministerio que vuelve 24 horas. Una vez fui con el doctor, hace unos 10, 15 años, fui con el doctor y me dijo: tu presión está subiendo, ¿cuál es la razón? Primero no le quise decir, entonces lo dejé que pensara, ¿verdad? Y dije: pues dime, ¿por qué miro que tu presión está subiendo? Dije: pues soy un pastor. Ay, entonces ya entiendo por qué. Ya entiendo por qué eres pastorado. Y este hombre de Dios, Jeremías, entró en una etapa en su vida donde ya quería colgar los guantes. Ya no quería nada. Por la oposición, por predicar el evangelio, aunque había sido escogido de Dios, ya quería colgar los guantes. Entra por diferentes etapas el siervo de Dios. A veces pienso, a veces mis hijos dicen: papá, ¿cuándo vamos a tener una vida normal? No vas a tener una vida normal. ¿No? Hace ahí en Navarra, una jovencita que apenas están empezando el ministerio, y son hijos de pastores también. Le preguntaron a mi esposa: ¿cuándo podamos tener una vida normal? Después dije: pues nunca. No vas a tener, entrates en el liderazgo y no tenemos una vida normal, porque somos siervos de Dios, ¿verdad? Somos siervos de Dios. Y yo fui pastor, mi papá fue pastor, y yo pensaba en la mente: ¿cuándo vamos a tener una vida normal? ¿Verdad? Y pues crecí en ese ambiente. Y Jeremías vivió en un tiempo difícil. Dice en el capítulo 29, dice: por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón
como un fuego ardiente metido en mis huesos. Dios lo llamó. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1, nos dice el versículo 4 de Jeremías, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dije: ay, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Cuando empezaba yo mi ministerio de jovencito, yo tartamudeaba, hermanos, no podía yo hablar en frente de la gente en la escuela. Cuando me llamaban a expresar unas palabras, dice: Señor, haz un hoyo para que pueda caer en ese hoyo y no tenga que hablar. Y cuando empecé mi ministerio, ¿cómo batallé? Pero el Señor fue trabajando en mi vida, dándome, enseñándome, ¿verdad? Y dice, y así fue Jeremías, dice que no sabía hablar. Y el versículo 7 dice: me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca. Y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Y ese versículo, todo ese capítulo, el último versículo dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Y aunque somos humanos, y a veces sabemos que Dios nos ha escogido, ¿verdad? No, sabemos porque la manera de cómo Dios nos usa. Y somos conscientes en eso, pero como humanos, a veces, se me hace muy difícil, porque pasa por presión, pasa por etapas y fases en su vida. Y Dios lo va madurando, lo va templando, no solamente a él, sino a la esposa, lo va templando para que sean más útiles en el reino de Dios. Y eso es lo que pasó con este varón, ¿verdad? Dios le dio un mensaje difícil, y es de proclamar el pecado, que el pueblo de Dios necesitaba ponerse bien con el Señor. Estaban andando mal. Y nosotros también, como ministros, como pastores, hermanos, proclamamos el evangelio. Y a veces la persona no quiere oírlo, pero de todos modos, hermanos, tenemos que predicar el evangelio. Las pruebas de su pueblo hizo que Jeremías fuera un hombre de lágrimas. Lloró por el pueblo. Y a veces también nosotros tenemos que orar por la congregación. Oramos que Dios los protege, que ponga un círculo de fuego alrededor de la congregación, de los hogares, que Dios los protege de diferentes vientos, doctrinas falsas que vengan, y que Dios nos protege y puedan oír la palabra de Dios, porque sabiendo que con la palabra de Dios van a construir, se va a construir un fundamento fuerte en su vida. Amén, amén. Decir la verdad le costó al profeta su libertad. Y estaba predicando la palabra de Dios. Aún el hijo del sacerdote se enojó, porque Jeremías estaba hablando la verdad. Estaba profetizando la verdad sin detenerse, porque Dios lo había llamado y sentía
esa presión, sentía la virtud y el ungimiento de Dios de hablar la verdad y no podía decir otra cosa. La palabra la mentira no estaba en su vocabulario, tenía que predicar. Y el sacerdote, el hijo del sacerdote Pasur, lo llamó y lo azotó y lo puso en la cárcel por hablar la verdad. Al verse metido en la cárcel, Jeremías quería renunciar. Hasta aquí, ya no voy a predicar. Pero sin embargo, este hombre de Dios estaba seguro del llamamiento de Dios. Dios lo había llamado, y cuando Dios lo llama, hermano, no puede parar de hacer el trabajo que Dios lo ha mandado. Mi padre, cuando pasó en el pastorado, cuando él tuvo su primer operación de su corazón, y luego en el pastorado la segunda, y ya más bien la primera, y luego tuvo que renunciar por su salud. Y entonces lo vi yo estaba muy joven, recién casado. Le dije, padre, te miro muy triste, es que no puedo yo dejar de predicar. Dios me ha llamado. Y así es como empezó la obra en Empire, porque era el pastor en Rutherford. En Empire, ahí no había obra. Ahí había un hermano. Y se juntaron y estamos haciendo cultos en un garaje. Porque él no podía dejar de predicar. Siempre sujeto, obediente a las autoridades, y lo mandaron él, después de haber construido un templo, y se lo dejó al asistente pastor. Pero con el tiempo el Señor lo recompensó y lo llamó a pastorear la iglesia de Modesto. Regresó a su casa y ahí terminó sus días predicando la palabra de Dios. El hombre de Dios, el siervo de Dios, va a predicar la palabra de Dios. Lo pueden poner en una esquina y predica. Había un hermano que se llamaba Francisco Ruiz, ya se fue con el Señor. Era un evangelista, el Señor lo llamó en la cárcel. Y en la cárcel él fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y fue ordenado para el ministerio. Y yo me acuerdo que él tenía unas bocinas y lo ponía enfrente de la puerta de la casa y empezaba a predicar. Para que toda la comunidad, y toda la comunidad oyera el mensaje de la palabra de Dios. No se detenía, porque había algo en él que le decía, tienes que predicar el evangelio. Y iba para México. Él y su esposa, hermana, no me acuerdo cómo es su nombre, pero él y ella se iban a México, allá en las montañas donde nadie iba. Allá él orar por los enfermos. Dios lo llamó, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no pudo renunciar este predicador desanimado? ¿Por qué no pudo renunciar? Porque estaba seguro de su llamamiento. Ni hablaré más de su nombre. Jeremías había estado hablando a las personas cerca de Dios, había estado hablando con la autoridad de Dios, porque Dios nos ha dado la autoridad de orar por los enfermos, de aconsejar, de animar. Como obispo, mi trabajo es de trabajar con los pastores, el liderazgo, y el supervisar el colegio bíblico y otros departamentos, para que los pastores, porque los pastores necesitan a alguien que los anime, que trabaje con ellos. Levantes, cuando ellos se sienten y están pasando por pruebas, están pasando por una etapa difícil, aquí es donde viene el anciano o viene el obispo a levantarlos, a ayudarles, porque son humanos. Le garantizo que no tenemos alas, hermano. A veces pintan ahí que el siervo de Dios, el ángel de Dios tiene alas. Yo no sé porque no los he visto. Pero sí he visto siervos de Dios y no tenemos alas. Somos humanos, ¿verdad? Oramos
y glorificamos el bendito nombre de Jesucristo, y Dios trabaja en nosotros y nos da su visión.